Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha lavado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue? Buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, de Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir un tiempo de su vida para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por la vida de mis hermanos que se acaban de conectar a través de las redes sociales, Padre Celestial. También sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Padre, yo te pido que tú me permitas hablar con denuedo tu palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidad en la vida de cada uno de los que están escuchando esta palabra. También te pido, Padre Celestial, que les sea de bendición a mis hermanos, de edificación para sus vidas, que la puedan poner por obra. También ahora en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne que se quiera levantar en contra de tu palabra, en contra de este momento, Padre Celestial, que apartamos para estar en tu presencia. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti.
Leemos entonces la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La palabra del Señor nos cuenta que Jesús, ya en su momento, llegado su momento que Él vino a morir y resucitar por nosotros, dice que Él ya sabía que era la hora y el momento, y que se fue a hacer lo mismo que hacía todos los días, y dice que le seguían los discípulos. Y tal vez también pasa muchas veces con nosotros que estamos pasando pruebas, o sabemos los momentos que estamos pasando, que estamos siendo probados por el Señor. Y dice que él hacía como de costumbre, que seguía orando. Dice que se fue al monte de los olivos a orar, y dice que los discípulos lo seguían. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, cuando nosotros somos los que estamos hablando del Señor, somos los referentes, si podemos decirlo, en nuestra casa, los hijos de Dios en la casa, como no puede ser, tú puedes ser la cabeza de tu casa, puedes ser esposo, padre, madre, hijo, y tú eres el que habla del Señor. Y llegados los momentos de prueba, tú tienes que estar fuerte, así como lo hizo Jesús. Dice que se fue como todos los días lo hacía, que él oraba todo el tiempo con el Padre. Dice que los discípulos lo seguían, y esas son las personas que están viéndonos a nosotros, quieren seguir nuestros pasos, quieren estar como nosotros, porque nosotros también tenemos pruebas, luchas, dificultades, pero nosotros tenemos que mostrarnos bien para que las personas vean que con Cristo se puede todo, con el Señor se puede todo. Y dice que le siguieron sus discípulos, y cuando llegó le dijo a los discípulos que se pongan a orar. Dice: orad que no entréis en tentación. Le dio el consejo que oren, por más que las pruebas que estaban pasando, que se pongan a orar para que no caigan en pecado, porque el enemigo, cuando nosotros estamos en prueba, en dificultades, viene a tentarnos con lo fácil, como diciendo: ¿para qué vas a pasar por esto si puedes tenerlo rápido, lo fácil? Y eso es lo que pasa hoy en día, lamentablemente, cuando estamos siendo probados, no entendemos los tiempos, no nos aferramos al Señor, no confiamos en el Señor. Y eso es lo que Jesús nos quiere mostrar hoy, que Él, como hijo de Dios primeramente que todo, como siervo de Dios y como hombre, dice que Él también fue probado, fue como nosotros, y Él sabía lo que tenía que hacer. Dice que hizo como todos los días, seguía orando, seguía clamando, y los discípulos lo seguían. Y eso es lo que te quiero decir. Tal vez tú estás siendo probado, estás pasando por problemas, por dificultades, no lo sé, por momentos tan duros, y tienes que mostrarte fuerte para las personas de tu entorno. ¿Por qué? Para demostrar que sí se puede con el Señor, se puede pasar, porque el Señor nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo. Dice que le dijo a los discípulos que oren, y Él se apartó de ellos, dice, y se puso de rodilla a orar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estar bien para poder ser de bendición a los demás, porque si los demás nos ven a nosotros como los hijos de Dios, como los cristianos, y si nosotros mostramos debilidad en los momentos de prueba, ¿de qué Dios estamos hablando? Tenemos que apartar, así como el mismo Jesús nos dice, que nosotros entremos en nuestra recámara en lo secreto, que nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos va a exaltar en público. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos su presencia. Dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nosotros tenemos que buscar su presencia en oración, tenemos que fortalecernos en Él. Y dice así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, como hombre, dice que le dice al Señor que Él no quería hacerlo, no tenía ánimo de pasar por ese momento, por esa aflicción, porque ya había pasado muchas veces, ya había sufrido el abandono de los amigos, de las personas, de su misma familia, por causa del Evangelio, por causa de predicar la verdad, por causa de decir que Él era el Hijo de Dios, y Él lo era. Él pasó muchas cosas feas, muchas cosas difíciles, pasó muchas burlas, se burlaban de Él las personas, los de la iglesia se burlaban de Él, y eso tal vez estás pasando tú, tal vez sufriste el abandono de tus amigos. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por causa de seguir a Jesús. También sufriste burla, estás sufriendo burla por causa de lo que se están burlando de ti, por las pruebas, los momentos que estás pasando, pero el Señor se va a glorificar en tu vida, y tienes que confiar en el Señor, así como lo hizo Jesús. Dice que Él fue sincero, como nosotros muchas veces estamos pasando por problemas, dificultades inexplicables, que no entendemos por qué, pero dice que Jesús le dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros tenemos que hacer eso hoy en día. Si tú estás pasando por esos momentos difíciles,
que no entiendes por qué tanto dolor, por qué tanta angustia, por qué tantas pruebas, tantas luchas. Tienes que aferrarte al Señor y decirle que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Jesús pasó muchas cosas feas. Él pasó acusaciones, lo acusaban de que él echaba, dice, espíritu por los demonios, y no es así. Muchas veces nosotros queremos hacer el bien y hablan mal de nosotros, nos tratan mal. Si es posible nos escupen, pero no, dicen que murmuran atrás de nosotros, nos hablan bien, pero por atrás nuestro nos están difamando, están murmurando, están complotando con nosotros para ver cuando nosotros vamos a estar mal, cuando vamos a caer. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que tú no te muestres débil ante las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos que humillar delante de alguien, es de nuestro Padre Celestial que nos va a fortalecer, porque dice que Jesús, puesto de rodillas, oró. Dice que él sí sabía los tiempos que estaba pasando, ya sabía que llegó su momento de exaltación, y era una gran prueba, era tanto que él se fue a orar, a fortalecerse en el Señor. Seguimos leyendo y dice así, en el versículo 43 dice: y se le presentó un ángel del cielo para fortalecerle. El versículo 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice que una vez que él entró en la presencia del Señor fue como todos los días, como él, porque dice que él oraba todo el tiempo con el Padre. Él oraba de mañana, muy de mañana, y muy de noche, y él fue un día normal, como nosotros. Muchas veces estamos pasando pruebas difíciles y las personas no saben las cosas que nosotros, los siervos, los hijos de Dios, pasamos nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos mostrando nuestras aflicciones, sino estamos mostrando la gloria de Dios. Que sí, tal vez no tenés un trabajo, ahora pasó algo en tu trabajo, pero tú tienes que confiar en el Señor, que el Señor te va a dar otro trabajo mejor. Tienes que buscar su presencia. O estás pasando un problema familiar, alguna pérdida, algo en tu salud, en la salud de tus hijos, en tu matrimonio, no lo sé. Tú tienes que confiar en el Señor, aferrarte en el Señor. Dice que él oraba, estaba tan angustiado, dice que se le caían gotas como de sangre. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros oramos, clamamos al Señor. El Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice que él clamaba, estaba en agonía, estaba en angustia. ¿Por qué? Porque era muy grande la prueba. Y no sé por qué prueba estás pasando hoy en día. Tal vez perdiste un ser querido, perdiste tu trabajo, tantos años de fidelidad, si se puede decir, a tu jefe, que tú estabas ahí siempre que te pedían, y te echaron como si nada. ¿Por qué? Porque no entienden los propósitos del Señor. Tú no entiendes los propósitos del Señor, mejor dicho. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. ¿Por qué para bien? Porque nosotros vemos la gloria de Dios. Tal vez son momentos difíciles que no comprendemos, pero tenemos que hacer como Jesús, orar y pedir que Dios nos fortalezca. Dice que Dios mandó un ángel que le fortaleció. Dice la palabra del Señor que Él nos da la fuerza al búfalo. Dice que también nos da la fuerza como al águila, nos renueva la fuerza. Nosotros tenemos que pedir eso en la presencia del Señor, fortalecernos en el Señor, buscar su rostro, buscar su presencia, y no mostrar debilidad ante el hombre, porque nosotros sí somos hombres, podemos fallar, pero nosotros también somos hijos de Dios. Y si yo te vengo a hablar de mis problemas, mis dificultades, ¿de qué Dios te estoy hablando? Nosotros tenemos que mostrar la gloria, tenemos que hablar bien del Señor, tenemos que dejarlo bien al Señor, porque dice que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y las personas lo veían así, y sus discípulos querían ser como Él, lo seguían por algo, porque creían en Él. Y dice que Él le aconsejó que oren, y Él se fue aparte en la presencia de Dios y se fortaleció. Seguimos leyendo en el versículo 45, dice así: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Dice que por causa de la tristeza, porque muchas veces nosotros estamos pasando como familia, como entorno, como ministerio, como hijos de Dios, estamos pasando por pruebas, dificultades muy fuertes, que no todos lo pasan. ¿Por qué? Porque están sin Dios, pero nosotros estamos con Dios y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, dice la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sin trabajo. Ahora muchas personas lamentablemente quedaron sin trabajo por todo lo que está aconteciendo, o en temas de salud, están enfermos, están entrando en depresión. Dice que los discípulos pasó eso, se durmieron espiritualmente a causa de la tristeza. Dice que pasó que no podían entender los tiempos del Señor, que ya llegó el momento de la exaltación, de pasar esa prueba, porque se venía la gloria de Dios. Dice que ellos dejaron de orar, dejaron de fortalecerse en el Señor, y dice que Jesús, cuando Él se fortaleció,
Se acercó a ellos y estaban, de lo triste que estaban, dice, por los problemas, por las dificultades, por todo lo que pasaron durante los años que le siguieron a él, porque ellos le siguieron a él en las buenas, en las malas, estuvieron con él, porque eran sus discípulos, lo amaban, querían ser como él, querían lo que él tenía, la paz. Dice que se durmieron espiritualmente. En el versículo 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Le volvió a repetir lo mismo, lo despertó espiritualmente, lo reprendió, porque muchas veces nosotros estamos pasando pruebas, procesos, lucha muy fuerte, que las personas no saben nuestro pasado, no conocen nuestro diario vivir y nos juzgan muchas veces y hablan mal de nosotros, piensan que nosotros no nos duele. Sí nos duele porque somos hombres, pero nosotros tenemos un consolador que es el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. Dice que Jesús estaba así también, porque él pasó muchas burlas, muchas afrentas, muchas cosas feas, que no todo pasan. Muchas veces nosotros también como hijos de Dios, como cristianos, pasamos muchas cosas feas en la escuela, en el trabajo, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro matrimonio también. Se nos burlan, nos dicen, vos sos hijo de Dios, ¿por qué estás así? Si eres hijo de Dios, no tenés que estar así. No tener que tener abundancia. Y muchas veces hablan de la ignorancia, de no conocerlo al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo demostramos, porque nos aferramos al Señor. No estamos como esas personas que dicen, sí, yo soy hijo de Dios, pero en los momentos de la prueba se apartan, lamentablemente. Y nosotros tenemos que hacer como Jesús, porque Jesús nos dejó ese ejemplo y el Señor nos quiere hablar de eso. Si tú estás pasando por una prueba, un proceso, una lucha, algo muy fuerte que no entiendes por qué o el para qué, tú tienes que entrar a la presencia del Señor, así como Jesús lo hizo, y dice que sus discípulos, las personas de su entorno, lo siguieron y él le aconsejó que oren, que no bajen los brazos, que sigan orando, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es espiritual, y nuestra batalla se gana en oración. Nuestras armas son la oración, lo más poderoso que tenemos, y el Señor dice que le enseñó eso a los discípulos, le dijo que oren para que no caigan en tentación, para que no caigan en pecado. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo, que nosotros bajamos los brazos, viene a querer traernos lo fácil, a querer dejar todo, a querer tomar pastillas si estás entrando en depresión, si no tienes trabajo, te quiere incitar a robar, te quiere hacer pecar, porque te quiere tentar a hacer lo malo. Pero si tú te fortaleces en el Señor, vas a tener la victoria, porque la palabra del Señor dice que el justo va a florecer como la palmera. ¿Por qué? Porque la palmera sí crece, pero vienen las tormentas y toca el piso, pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque está con Cristo. Nosotros estamos con Cristo. Nosotros somos como el justo, dice que florece como la palmera. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y no tratar de comprender lo que está pasando, sino simplemente decirle al Señor, así como lo hizo Jesús, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé por qué problema, por qué circunstancia estés pasando, pero déjame decirte que hoy el Señor manda su ángel, manda su santa presencia que toque, te fortalezca y te renueva la fuerza. Tal vez ya no tenías más fuerza, tal vez estabas orando como estaba en su momento Moisés. Dice que estaba en el monte orando mientras Josué, su discípulo, peleaba en la batalla. Dice que él, mientras oraba, levantaba los brazos, el pueblo ganaba. Cuando él bajaba los brazos, cuando él dejaba de orar, el pueblo perdía. Y dice que estaban Aarón y Hur para levantarle las manos, para fortalecerlo. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy en día. Tenemos nosotros, gracias a Dios, tenemos los hermanos que oran, o nosotros tenemos que orar los unos por los otros, dice el Señor en su palabra, porque la oración del justo puede mucho. Si nosotros oramos los unos por los otros, todo lo podemos en Cristo, porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. El Señor nos va a fortalecer, nos va a respaldar, porque el Señor dice, son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Y dice que Moisés oraba y le levantaban los brazos a Aarón y Hur. Y eso es lo que el Señor también nos quiere mostrar, que cuando tú veas a alguien que está pasando por problemas, por dificultades, o no entiende los procesos, tienes que orar por él, tienes que apoyarlo en oración. Y eso es lo que Jesús hizo. No tenía a sus discípulos porque lamentablemente ellos eran discípulos, estaban aprendiendo, no comprendían. Dice que dejaron de orar y se durmieron espiritualmente. Pero él, siendo hijo de Dios, nosotros siendo hijos de Dios, tenemos que comprender los tiempos por lo que estamos pasando. Tal vez no entender lo que está aconteciendo en el momento, pero tenemos que saber que el Señor todo lo que hace, lo hace por nuestro bien, porque Él dice que no tiene pensamiento de mal, sino de bien para nosotros. Y tenemos que confiar en el Señor, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, tenemos que aferrarnos al Señor. El Señor nos dice en su palabra que resistamos al diablo y Él va a huir de nosotros, ¿sí?
que nos aferremos al Señor, y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que pasar la prueba, tenemos que ser sabios, preguntarle al Señor, preguntarle para qué no, porque para qué. Tenemos que entrar en oración, fortalecernos en el Señor, llenarnos su santa presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces también estamos pasando por pruebas, pero damos todo de nosotros y sin darnos cuenta nos descuidamos y viene el enemigo y nos hace bajar los brazos, porque estamos tan enfocados en las personas y nos descuidamos nosotros en entender nuestra relación con el Señor. Y eso es lo que hizo Jesús. Dice que llegado su momento, Él se fortaleció y fue a sus discípulos y lo despertó espiritualmente. A las personas que estaban con Él le alentó, no le llevó angustia, y no le dijo, no, todo lo que está pasando es porque está escrito. Y dice que la palabra del Señor, que sí aconteció la prueba, la gran prueba que pasó Jesús, como nosotros muchas veces pasamos, pero después de eso el Señor lo exaltó. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que esta pequeña y momentánea tribulación no se compara a la gloria venidera, a lo que viene. ¿Por qué? Porque el Señor te va a exaltar, porque si tú estás pasando por esos momentos como lo hizo Jesús, el Señor te va a exaltar porque llegó tu tiempo, llegó tu momento. Llegó tu día de exaltación. ¿Por qué? Porque fuiste fiel en lo poco, y el Señor eso está buscando, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque muchos dicen sí, yo adoro al Señor, pero en los momentos de la prueba, de la lucha, se apartan, hablan mal del Señor, dejan mal al Señor con su testimonio. Pero los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad alaban al Señor, así como lo hizo Job. De su ignorancia dice que él lo escuchó nomás el Señor, de que dice, de vida te había oído, ahora realmente te conozco. En su momento, cuando pasó todo su proceso, pero en su principio del proceso dice que él alabó a Dios igual, por más que perdió sus seres queridos, su riqueza, su trabajo, su familia. Dice, si Dios dio, Dios quitó. También nos dice que su esposa misma le dice que deje todo, que porque va a guardar la integridad, que blasfeme contra Dios, que se muera. Y él le dice, ¿acaso recibiremos lo bueno nomás de Dios y no lo malo? Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender hoy en día, que si estamos pasando por pruebas es porque el Señor nos está probando nuestro corazón primeramente que todo, para ver si estamos con Él por lo que es, no por lo que nos va a dar, sino por lo que es, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él quiere lo mejor como nuestro Padre. Nosotros tenemos que comprender eso, así como Jesús comprendió que llegó su momento, el momento por el cual Él vino. Así tal vez tú estás en tu casa, estás pasando por problemas, por dificultades, y tienes que aprender y comprender por lo que estás pasando, porque capaz llegó tu momento de que tu matrimonio se restaure, por eso tantas luchas, tantas pruebas, o que tus hijos salgan de los vicios, o que tú vuelvas a tener una buena relación con tu padre, no lo sé, o que tu salud se restaure. ¿Por qué? Porque el médico puede decirte algo, pero el Señor es el médico, Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es nuestro creador, y Él te puede dar la sanidad, eso que para el hombre parece imposible. Eso es lo que Jesús nos muestra hoy, que nosotros tenemos que estar orando todo el tiempo para no caer en tentación primeramente que todo, y fortalecernos en el Señor para poder, tal vez no tiene más fuerza para seguir, pero el Señor hoy nos enseña eso, que así como Jesús lo hizo, siendo hijo de Dios, siendo siervo de Dios, dice que Él estaba en agonía por todo lo que había pasado y por lo que se venía, porque Él sabía lo que se venía. Dice que Él oró, buscó la presencia del Señor y no quiso hacer su voluntad, le pidió si se podía pasar la copa, que tal vez tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no quiero seguir más así, no quiero estar más así en mi trabajo, no quiero estar más así en mi relación con mi padre, en mi salud. No lo sé, pero tienes que decir que se haga tu voluntad y no la mía. Yo le quiero dar las gracias por compartir este tiempo. Si alguno tiene algún pedido de oración, se lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados.
y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Busque a Jehová y él me oyó y me libró de todo. Invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias y gloria y honra por tu palabra, Padre amado. Te damos gracias porque tal vez no comprendíamos los procesos, las luchas, las pruebas por las que estamos pasando, pero hoy tú nos muestras, así como Jesús que comprendía los tiempos, que llegó a su momento de exaltación, así nosotros tal vez no comprendemos lo que estamos pasando, pero dice que Jesús oraba y se fortalecía en ti, Padre Celestial, y nosotros sabemos que si oramos, tú nos vas a fortalecer, así como mandaste tu ángel, Padre amado, a fortalecer a nuestro Señor Jesucristo. Hoy tú mandas a tu ángel, Padre Celestial, tu presencia, tu Santo Espíritu está fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, Padre amado. Tal vez ellos estaban pasando muchas luchas, muchos procesos, Padre Celestial. Pasaron burlas, persecuciones, Padre amado. Hablaron mal de ellos, Padre Celestial. La insultaban por causa de seguir en el Evangelio, Padre Celestial, por ser cristiano, por querer demostrar ser una nueva criatura, por ser una nueva criatura. Tal vez fueron muchos juzgados, Padre Celestial. Tal vez en su matrimonio, Padre amado, tenían problemas con su pareja, no lo sé. Eso simplemente tú lo sabes, Padre Celestial, pero hoy tú le renuevas las fuerzas, Padre amado, a esas personas por las que estaban orando, Padre Celestial, por sus hijos que están en los vicios, en las drogas, Padre amado. Tú le fortaleces, Padre Celestial, y sabemos que si confiamos en ti no vamos a ser avergonzados, Padre amado. Hoy tú nos enseñas, Padre Celestial, y comprendemos tus propósitos, Padre Celestial, que sabemos que tú tienes pensamiento de bien y no de mal para nosotros. También, Padre amado, te damos gracias por tu palabra de edificación, Padre Celestial, que la vamos a poner por obra. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por eso, Padre Celestial, porque en ti todo lo tenemos. Tú eres nuestro consolador, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que si clamamos a ti, tú nos vas a mostrar tu gloria, Padre Celestial, tú nos vas a renovar. Yo también, Padre Celestial, te pido que te estés glorificando en la vida de cada uno de los que escucharon este mensaje, Padre amado, que les des pronto su respuesta, Padre Celestial, y que los fortalezca, Padre Celestial, para poder seguir peleando la buena batalla, Padre amado, porque después de todo esto, porque esto es una pequeña y momentánea tribulación, después de esto se viene la gloria, Padre amado, en los matrimonios que están orando por restauración, en la salud de los hijos, Padre amado, en los que están en los vicios, Padre amado, que hoy mismo en el nombre de Jesús salen de ellos, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque creen en ti, Padre Celestial. Sabemos que si confiamos en ti no vamos a ser avergonzados. Yo te doy gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero podamos poner la palabra por obra, y que si estamos pasando por momentos difíciles, por pruebas, luchas, dificultades, que hagamos como nos muestra Jesús en su palabra, que nos fortalezcamos en el Señor, que no dejemos de orar y que seamos de aliento a las demás personas, que nos mostremos bien. ¿Por qué? Porque no podemos mostrarnos avergonzados delante de las pruebas, sino simplemente tenemos que confiar en el Señor y Él nos va a dar la salida a los problemas, a las situaciones por las que estemos pasando. Tenemos que fortalecernos en el Señor, buscar su rostro, su presencia, porque nuestro Padre que nos ve en los secretos nos va a exaltar en público. Le quiero dar las gracias por su tiempo, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.